marco de la Semana de la Cultura Libre, Montevideo, 2025. Bueno, mi nombre es Mariana, soy parte del equipo de Creative Commons. Y bueno, nada, solo quería rápido comentarles por un poco por qué decidimos poner en la programación este conversatorio. Y es porque, bueno, este es un festival, una semana que habla de la cultura libre, de la tecnología libre, y cuando empezamos a hablar de lo libre, Palestina libre. Es decir, en definitiva, no podemos hablar de libertad o de liberación en abstracto, sin conexión con lo que pasa en el mundo. En otras oportunidades, en otras semanas de la cultura libre anteriores, hemos traído otros temas que no son solo el copyright o el software libre o las licencias Creative Commons, porque creemos que lo que nos convoca no es únicamente un aspecto técnico o un ideal de circulación de conocimiento que puede separarse de lo que ocurre en el mundo y en este caso particularmente de las tecnologías digitales, en las cuales obviamente como movimiento de cultura y de software, tecnología, somos parte y promovemos su apropiación social y su difusión, pero también las entendemos críticamente y entendemos que no son neutrales, y que mucho menos neutrales son las grandes empresas, las grandes tecnológicas, las Big Tech, que están muchas veces haciendo parte de la circulación de contenidos en Internet, pero también de la censura de los contenidos, de la amplificación de ciertos discursos en detrimento de otros. Particularmente eso se ha visto obviamente desde el 7 de octubre hasta ahora, con todo lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo. Y además, porque las mismas tecnológicas que nos acercan contenidos, que nos facilitan la comunicación, son las que dueñas y proveedoras de infraestructura para la guerra, para el complejo industrial, militar, armamentístico, son parte de eso, son parte integrante, bueno, lo que me queda es pasarle la palabra a Gregory Randall, que va a empezar hablando un poco de eso, y bueno, después vamos a continuar con otras dos compañeras que hoy vinieron a unirse a este conversatorio. Así que bueno, primero les presento rápido y después empieza Gregory. Gregory es profesor titular en el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR. Después tenemos a Gaba, que es responsable de proyectos de ingeniería de Entor Project. También la tenemos a Daniela López, que es de la Coordinadora por Palestina en Uruguay. Si después cada cual quiere agregar algo de su presentación, adelante. Pero bueno, empecemos con Gregory, que tiene poco tiempo y se lo va a tener que ir antes. Bueno, primero que todo, mil gracias por organizar esto. Cualquier cosa que se haga en este momento, en cualquier área del conocimiento o de la vida, yo creo que tiene que tener una parte de solidaridad con el pueblo palestino. Es por eso que tengo que pedir disculpas, porque cometí un error cuando hace un mes Mariana me invitó a esto, lo anoté mal en mi agenda y no me di cuenta hasta, por suerte, el domingo cuando nos avisó que nos preparáramos, que nos acordáramos de esto, que en este instante está comenzando un cumpleaños de mi nieta y mi cumpleaños, en el cual hay como 40 personas. No cumplí hoy, pero digamos, es el evento. Y bueno, decidí venir igual, pero me tengo que ir porque evidentemente hay un montón de gente esperando en el lugar. Entonces pido disculpas por eso, que me tengo que ir. No me gusta hablar e irme, pero digamos, es lo que es. Cuando María propuso esto, armé esto en particular leyendo dos autores que quería compartir con ustedes algunas cosas de esos autores. Un libro que me parece fundamental es de Franco Berardi Bifo, no sé cuántos lo han podido leer, se llama Pensar después de Gaza, y realmente, bueno, tiene muchas cosas, pero hay un capítulo que está dedicado a estas cosas en el estilo de Bifo, que es un poco, yo diría,
pesimista extremo, pero lúcido también. Y entonces, algunas ideas que están ahí. Dice que las guerras del siglo XX las combaten cada vez más las máquinas, las víctimas son humanas, las ejecutoras son máquinas. Este concepto tiene que ver con, digamos, lo que se ha dado en llamar las armas inteligentes o las armas autónomas, que se hablan hace algunos años y que están empezando a funcionar efectivamente en este momento en Gaza y en Ucrania. Y son armas que son capaces de decidir por sí mismas, sin intervención humana, matar a alguien. Entonces él dice, la inteligencia artificial, él lo enfoca, la inteligencia artificial libera a los humanos, que son máquinas aleatorias, a menudo dotadas de conciencia y sensibilidad, de las tareas de torturar, matar y exterminar. Fíjense en ese concepto, ¿no? Dice que la máquina exterminadora es el producto del capitalismo en la era de la automatización inteligente, es decir, la era de la inteligencia artificial que estamos viviendo. Una inteligencia que no tiene sensibilidad ni conciencia. Y refiere a un libro que no he leído, pero me pareció muy interesante, una novela de Jonathan Little, donde se muestra la fatiga psicológica de un SS en esa novela, y él dice, matar es un trabajo agotador. Hay límites en la inteligencia emocional de los humanos para matar. Las máquinas no tienen ese problema, ¿no? Él dice, el tecnonazismo del siglo XXI, del que los sionistas son el símbolo y la vanguardia, se emancipa de esos límites. El genocidio de Gaza es la primera aplicación a gran escala de esta automatización del exterminio. Y no es un episodio aislado, todo esto son cuestiones de él, ¿no? Yo cambié de repente una palabra para resumir, pero es textual de él. No es un episodio aislado. Después de este acontecimiento, la guerra no volverá a sus antiguos rasgos deshumanamente humanos. Esto es muy importante, porque estamos viviendo un quiebre civilizacional, no solo en términos de la inteligencia artificial, lo que significa, sino en estos términos muy precisos, el advenimiento de las armas autónomas y, la noción de que el ser humano sobra en el ciclo de la muerte. Entonces eso nos lleva al ejemplo concreto, uno de los tantos sistemas que están en marcha en Palestina en este momento, que se llama el sistema Lavender. Es un sistema desarrollado por Israel que procesa grandes volúmenes de datos para señalar objetivos. Es una inteligencia artificial definida para esto, alimentada con todo tipo de datos que uno se puede imaginar. Gaza era un territorio hipervigilado, hipercontrolado durante muchísimos años por uno de los países tecnológicamente más avanzados del mundo. Y entonces, a partir de todos los datos, ustedes pueden imaginar cómo funciona eso, identificó 37.000 objetivos. Supuestamente son 37.000 militantes de Hamas, de Yihad Islámica, etcétera, de los distintos movimientos que hay ahí. Estos objetivos están identificados y sus hogares convertidos en diana, ¿no? Y son dianas sobre todo de noche, cuando la gente va a su casa, de modo tal de matar a la persona y a su familia entera. Esto, hay un detalle ahí que es que en la sociedad palestina las familias suelen vivir en el mismo edificio, toda la familia. Entonces cuando matan a una familia no matan a 3, de repente matan a 100, porque matan a los abuelos, a los primos, a los tíos, a los hermanos, etcétera, a todo el mundo. En el sistema Lavender, que como dije identifica objetivos, hay un parámetro, que es cuántos civiles es admisible matar por cada uno de estos objetivos. Bueno, según el parámetro que está fijado, todo esto fue publicado por la revista 972, creo que se llama, Israel o Palestina. El sistema admite matar 15 civiles por cada militante de Hamas, y si es un oficial de Hamas, 100. Así que este es solo uno de los programas. Resuelve un cuello de botella, que es el cuello de botella de identificar los objetivos. Hay otros, por ejemplo los drones,
que efectivamente van a matar, ¿no? Es la revista 972 que hizo esa investigación y yo los invito a leer ese capítulo y a buscar ese artículo de la revista 972, donde hay testimonios de oficiales y de soldados israelíes bajo anonimato que dicen textualmente qué tan útil fue, etcétera, el sistema, con un nivel de cinismo increíble. Un oficial del ejército israelí dice: si un día no teníamos suficientes objetivos porque todos habían sido eliminados, había que bajar los umbrales, ¿no? Para que hubiera objetivos. Cuando la gente se pregunta por qué en estos 70.000 muertos cuantificados, digamos, hay más, pero en estos 70.000 muertos de estos 2 años de genocidio hay 20.000 niños, una de las explicaciones es la venta. En Palestina se está probando la tecnología moderna del poder. Esto ya no es de Bifo, esto no es ninguna novedad. Pero hay 3 tecnologías que me interesa mencionar que se están probando en Palestina. Se está probando la tecnología del control social, el uso de las redes, el uso de los datos, el uso de las cámaras, el uso de los drones, el uso de un montón de tecnologías que en nuestros países estamos comprando y utilizando de manera crítica. Esa es una tecnología. Se está probando la tecnología de la muerte, efectivamente, las armas autónomas, pero también se está probando, y a mí me parece que a esto se le da menos importancia, la tecnología política. Porque lo que está haciendo Israel, lo que ha hecho Israel en estos 2 años, desde el punto de vista no técnico de la muerte y del control, sino de la tecnología política, es muy importante. Es una tecnología que ha permitido naturalizar el crimen, inhibir la oposición, construir la impunidad. Y es una tecnología que está empezando a expandirse en el mundo. No hay ninguna razón para que el resto de los poderosos del mundo no utilicen esas tecnologías políticas. Por ejemplo, que a uno no le importe absolutamente nada de lo que dice la ONU, ¿no? Por ejemplo, lo que está haciendo Trump en este momento en el Caribe y en el Pacífico, asesinando de manera indiscriminada botes que llevan personas que ellos dicen que son narcoterroristas, es exactamente la tecnología que Israel ha probado, ha demostrado su utilidad en el caso de Palestina. Yo estoy convencido de que esas tecnologías van a ser usadas, no solo las de control y de muerte, sino también las tecnologías políticas en todos los países del mundo, incluido el Uruguay, en la medida en que sea necesario para los poderosos mantener su poder. Yo me pregunto si somos conscientes de este tema. La idea de Israel como potencia tecnológica, país de las startups, objeto de admiración por buena parte del sistema político y de los tecnócratas en el Uruguay, y acá muchos de nosotros mismos que vivimos, yo soy profesor de la Facultad de Ingeniería, admiramos las proezas tecnológicas, o admirábamos las proezas tecnológicas que Israel desarrollaba. Esto atraviesa todos los sectores políticos, ¿no? Yo he escuchado reputados frente amplistas hablar del país de las startups, ¿no? El hecho de que el Uruguay quisiera armar su oficina de innovación en Jerusalén y que fuera tan difícil para la izquierda, a pesar del enorme rechazo de la sociedad, suspenderlo, al punto que no lo ha cancelado, lo congeló. Es solo un elemento de esto que estoy diciendo. Uruguay compra sistemas de videovigilancia, los mismos sistemas desarrollados para esto, armas para su policía, entrena a su policía con apoyo de sus pares israelíes. Son tecnologías ensayadas sobre el pueblo palestino, son tecnologías literalmente para las cuales un argumento comercial de venta es que fueron probadas en la gente.
Lo que quiero terminar diciendo es que el complejo tecno-militar, en una época, en los años 60, creo que fue Eisenhower que planteó la idea del complejo industrial militar. Ahora podríamos hablar de un complejo tecno-militar, este complejo que abarca digamos, a las industrias tecnológicas, a las famosas 6 o 7 empresas principales del mundo tecnológico y el mundo militar. Es un fenómeno mundial, no es un fenómeno israelí. Algunas empresas tecnológicas empiezan a dominar sectores estratégicos y funciones regalianas, funciones históricamente privativas de los estados, que no nos atrevíamos a delegar, ninguno, ni los neoliberales. A nadie se le ocurría que, por ejemplo, el mantenimiento del orden público fuera una tarea de las empresas. Yo recuerdo todavía hace no tanto, hace 15 años, cuando impulsamos la ley de software libre en Uruguay, que era un argumento de peso decir que cómo la documentación del Estado iba a estar en manos de una empresa privada, porque eso limitaba la soberanía del Estado. En este momento estamos entrando en una fase nueva en la cual no se trata solo de los formatos, digamos, se trata de que hay una imbricación tan grande entre estas empresas y el Estado que directamente se les delega panes enteros de la función pública, digamos. Y esto tiene que ver con un artículo que salió, está nuevito, del Le Monde Diplomatique de noviembre del 2025, los invito a leerlo. Se llama El golpe de Estado de la tecnología autoritaria, de Francesca Bria, y los datos los saqué de ahí. Entonces pone algunos ejemplos, me quedé un poco chica la letra. Hay un acuerdo de $10.000 millones firmado entre el Departamento de Defensa, que ahora Trump renombró Departamento de la Guerra, muy interesante, y la empresa Palantir, que creo que es una de las empresas que hay que tener en el ojo, Palantir Technologies, en el cual se transfieran funciones militares cruciales a una empresa nada menos que Peter Thiel. Peter Thiel declaró, esto es textual, libertad y democracia no son compatibles, ¿no? Peter Thiel es uno de los ideólogos, no solo es dueño de empresas, es uno de los ideólogos de la nueva extrema derecha mundial. Este acuerdo permite que Palantir se ocupe de intervenir en el campo de batalla, en la cadena logística, en la gestión del personal y en la información de inteligencia. Es decir, sin Palantir no puede funcionar el ejército norteamericano después de este. Por eso digo que hay fragmentos de los sectores del Estado que pasan a depender de empresas. Foundry, otra empresa, un programa de Palantir, es un sistema automatizado desarrollado para la lucha contra insurgentes en Irak. Y el Doge, que quizás se acuerdan, lideró hasta hace poco Elon Musk, lo utilizó para gestionar mediante algoritmos con orientación política la elaboración del presupuesto, la elegibilidad para recibir ayudas sociales, los reembolsos médicos, las pensiones de los antiguos combatientes. Sería nuestro Mides, digamos. ¿Está? Palantir constituye la columna vertebral del Estado autoritario en materia de datos. Ya aparece en contratos gubernamentales de numerosos países, en Gran Bretaña, en Alemania. Es decir, empieza a expandirse. Y nuestros países atrasados y dependientes, un argumento comercial es si esto lo usan los americanos, si esto lo usan los alemanes, si esto lo usan los franceses o los británicos, ¿cómo lo vamos a usar nosotros? ¿No? Es la modernidad. Anduril es otra empresa, es otro software, es una empresa cofundada por el creador de Oculus y un antiguo empleado de Palantir. Transforma el dominio de la información en poder de combate autónomo. Él se ocupa del control de los drones, ¿no? Su plataforma Lattice combina flujos satelitales, imágenes de radar, fotos del terreno en un sistema de mando único, capaz de planificar y ejecutar operaciones a la velocidad del rayo. Esto es, digamos, el corazón de esto que yo decía, las armas autónomas. Es decir, el dron anda por ahí, integra la información del satélite, del avión, la información de los mapas, y identifica el objetivo, ataca y mata, sin intervención humana. Esto es las famosas armas inteligentes.
Starshield, otro sistema, es una constelación de satélites militares secretos de SpaceX. Todos hemos oído hablar de la otra constelación. Esta es otra, que se ocupa de privatizar las comunicaciones en órbita terrestre baja. Es decir, la comunicación en el teatro de la guerra de OTAN dependen de un hombre, Elon Musk, que apoya abiertamente a los partidos de extrema derecha europeos. Esto que estoy mostrando, que esta señora muestra, me parece muy interesante porque muestra un cambio quizás epocal. Antes, los poderes, los dueños de la riqueza, tenían políticos que se ocupaban de cumplir sus objetivos. Aquí están tomando ellos el control directamente del asunto. Es un tema a observar. El destacamento, o sea, esto que acabo de decir quiere decir que los dueños de estas empresas, los grandes ingenieros de estas empresas, pasan a ejercer ellos mismos directamente el poder. Y es interesante, el destacamento 201 es una unidad creada por el Pentágono para fomentar la innovación. Incluye a 4 pesos pesados de Palantir, Meta y OpenAI, ascendidos al rango de teniente coronel, de modo tal que puedan efectivamente mandar dentro del Pentágono. Y ahí están los nombres: el director de tecnología de Palantir, el director de tecnología de Meta, el jefe de productos de OpenAI y un antiguo director de investigación de OpenAI. O sea que esta imbricación va más allá del uso de los programas, ¿no? Están directamente a las personas, como fue un ejemplo el tema de que Musk haya estado al frente de Doge. O sea que se difumina deliberadamente la frontera entre subcontratistas y comandantes, entre la búsqueda de beneficios y la defensa nacional. En el caso de la defensa nacional, pero vimos en el caso que mencioné antes que esto podía ser para el MIDES, ¿verdad? O para el Ministerio de Economía. Es decir, cuando tú le pones la base de Oracle o la que sea y después dejas en manos de ellos con inteligencia artificial que nadie sabe lo que tiene adentro, ¿no? Termino con esta transparencia, ¿no? ¿Cómo resistir en la era del neofascismo unido a la tecnología? Que es lo que yo creo que estamos empezando a vivir. Bueno, yo creo que es fundamental la reflexión. O sea, primero que todo es no creer que la tecnología va a resolver estos asuntos. Ninguna, ni la de ellos ni la nuestra. Ellos están ahí porque hay reflexión atrás. Y hay mucha reflexión. No son advenedizos. Se han apropiado las ideas de Gramsci, etc. O sea, no es una cuestión, no hay que pensar que son idiotas. Y creo que a nosotros nos falta reflexión. La segunda es que necesitamos organización y militancia. No les voy a decir a ustedes que son militantes de conocimiento libre, pero saben que a nivel de la sociedad está muy venida menos la idea de organización y militancia. Y sin eso, sin reflexión, sin organización y militancia, estamos en el horno. Y después, en tercer lugar, vendría nuestra tecnología, digamos, que son ustedes, ¿no? Y yo nada más dejo preguntas porque no tengo respuestas, ¿no? Creo que hay muchos niveles de tecnología. Una que se ha trabajado mucho, que ustedes han trabajado mucho, es cómo escapar al control, ¿no? Todo este tema de los datos, el tema de la vigilancia. Pero quizás también hay que empezar a pensar en cómo sabotear el control, que sería otro nivel. Ahí están alguna gente que ha trabajado en eso. Por supuesto, con los riesgos que conlleva en el mundo de hoy decir esto. Y cómo organizar la resistencia. No va a haber, de esto no hay salida sin resistencia. Y quiero terminar diciendo nada más que cuando era mucho más joven, yo soy más viejo que ustedes, pero cuando era un muchacho, lo que nos animaba a todos, lo que nos esperanzaba era la guerra de Vietnam. Y en Vietnam se estaba enfrentando un pueblo muy pobre, extremadamente pobre, a la potencia más avanzada del mundo. Tenían una diferencia tecnológica que yo no sé si hoy es mayor o menor, pero en todo caso era enorme, era abrumadora. Y era muy difícil imaginar que ese pueblo fuera capaz de vencer a los Estados Unidos, y venció. Y recuerdo bien una exposición, yo vivía en Cuba, una exposición que hicieron hacia el final de la guerra.
donde había distintos artefactos que usaban los vietnamitas para defenderse o para atacar, en fin, artefactos contra el enemigo norteamericano. Y hubo uno que me pareció extraordinario, porque muestra cómo el ingenio a veces es capaz de vencer a la gran tecnología. Los americanos habían inventado unos sistemas que los tiraban camuflados en plantas plásticas, pero eran sensores de urea y emitían unas señales para saber dónde había concentraciones de guerrilleros y de esa manera ir y matarlos. Los vietnamitas vivían en la selva, ¿no? Entonces los vietnamitas habían armado unos equipos de especialistas en buscar entre la selva esas plantas camufladas. Cuando las encontraban, iban 7 u 8 a mear arriba y esperaban el helicóptero para que llegara. Entonces, siempre hay una forma de vencer a la tecnología. Gracias. Vamos entonces a continuar con el panel. Me parece que esta presentación está muy movilizante para todos, porque, digamos, pone claramente sobre la mesa que todo esto nos incumbe a todos y en nuestra vida cotidiana también, y a los escenarios futuros, a los futuros posibles de resistencia frente a esto. No es algo que queda ya lejos en Palestina, o en la Franja de Gaza, o en lugares puntuales del planeta. Así que me gustaría quizás seguir para hablar un poco justamente de cómo entendemos este uso cotidiano, ¿no? Que hacemos de las mismas compañías que están imbricadas en todo esto, y que de alguna manera también tienen esta otra cara civil en la que nosotros participamos, pero esto tiene consecuencias no solo para nuestra propia privacidad, libertades, sino porque estamos todos interconectados y nuestras realidades están interconectadas, y como que no lo podemos separar, ¿no? Entonces un poco la pregunta que quizás podríamos no sé, arrancar con Dani, después con un poquito cada una. ¿Cómo ven ustedes que podemos romper el silencio y hablar más sobre esto, protestar, enmarcar esto que está pasando de la forma correcta, y romper un poco, desarmar un poco esta cierta complicidad forzada que tenemos al usar estas tecnologías, y qué medidas o qué posibilidades están sobre la mesa para hacer, aunque sea algo que sea mínimamente efectivo, y que nos permita justamente romper un poco esta complicidad. Yo sé que en los diferentes grupos que hay en la coordinadora quizás no hay una posición unánime respecto al boicot, pero hay diferentes, pero quizás nos podrías explicar un poco qué es el boicot y qué otras posiciones se manejan y cómo ven justamente la parte que tiene que ver con las empresas tecnológicas. Bueno, primero agradecer la invitación. Nos parece siempre muy importante como la coordinación, como un colectivo acá en Naciones, estos lugares que es lo que va a vencer la tecnología siempre, ¿no? La realización y la lucha, como decía Gregory, y hacer espacios de intercambio y debate, que es lo que de alguna forma con las redes sociales vamos perdiendo, ¿no? Con el individualismo, crear como que una capa que parece que nos escondemos atrás y que dejamos el diálogo de costado, que antes nos era normal, ¿no? A nuestros padres, a nuestros abuelos, en la dictadura, todo lo que ha pasado, y ahora es como que, sobre todo en la juventud, yo siendo joven, lo siento, ¿no? Pero esto que comentabas el boicot, ¿qué es el boicot? El BDS, es una realidad que como una coordinación, que somos más de 100 organizaciones nucleadas, el PIT-CNT, madres y familiares, estudiantes, a veces es difícil tomar una postura de cómo llevamos ciertas acciones de boicot, ¿no? Que BDS dice boicot, desinversión y sanciones,
a todo lo que tenga que ver, digamos, con el Estado de Israel y con el genocidio que está llevando en curso, ¿no? Nosotros tomamos el boicot también más bien como acciones concretas que podemos llevar desde nuestro lugar, ¿no? Como coordinación y desde nuestro país. Creo que un ejemplo grande es el tema, bueno, de la ANI, que comentaba Gregory, del instituto que se estaba abriendo de investigación en Israel, en Jerusalén, que es una zona ocupada, ¿no? Ilegalmente, que el mismo la ONU lo resalta, y cómo la Universidad Laudelar en el CDC pudo votar que no iba a ser cómplice, que no iba a participar en la ANI, y bueno, así se llevó a congelar, hasta el día de hoy no está cerrada, todavía no se ha tomado una postura de cerrarla, es una realidad, pero bueno, consiguieron, por lo menos se consiguió con esa postura congelarla, ¿no? Eso me parece que hago un ejemplo de boicot, de que, bueno, la universidad, los docentes, los estudiantes no quieren ser parte, ¿no? No quieren ser cómplices con un Estado que está asesinando miles de estudiantes, miles de profesores, colegas, ¿no? También de quienes trabajan en Laudelar. También otra acción que nos parece que es bastante concreta, que no tiene nada que ver quizás con la tecnología, pero es el tema de que Uruguay está exportando y vendiendo ganado en pie, ¿no? Y bueno, nosotros tomamos una acción que nos pareció importante, fue significativa, no tuvo quizás una acción concreta porque realmente nunca llegaron los camiones con ganado, si vieron lo que pasó que ahora comento, pero bueno, nosotros decidimos un día, cuando nos enteramos cómo era la movida, nos organizamos con los trabajadores del puerto, con el SUPRA, el sindicato que nuclea varios sindicatos dentro del puerto, y dijimos, bueno, vamos a cortar el pase de estos camiones con ganado en pie a Israel, como una acción que pueda por lo menos reivindicar que no estamos de acuerdo, ¿no? Que los trabajadores que están haciendo todo el trabajo para exportar ese ganado no está de acuerdo, y que nosotros también como población no estamos de acuerdo que el gobierno esté vendiendo y exportando carne, siendo cómplices, ¿no? Alimentando a un ejército, a unas fuerzas de ocupación que asesinan niños en casa, ¿no? Son cosas muy concretas, pero que también desde nuestro lugar son significativas, que estamos buscando que no queremos una complicidad, ¿no? Una complicidad que también es silencio, que no se habla mucho, que es una realidad y que el gobierno lo mantiene callado hasta el día de hoy, ¿no? En cuanto a las tecnologías, pido disculpas porque mucho no preparamos, porque me enteré hace unas horas y tuve que suplantar a una compañera, pero hay mucho realmente para hablar, creo que Gregory dijo bastante. Uruguay tiene un sistema de vigilancia, en Maldonado sobre todo, que se compran cámaras a Big Systems, que es una empresa totalmente sionista de Israel, ¿no? Que es la misma que con esa inteligencia de las cámaras específicamente organizada y con medidas realmente son las que asesinan palestinos, ¿no? Que hace poco circulaba un video de cómo un dron estaba buscando a una persona, la encontró y así nomás la asesinó el dron, ¿no? Que es la misma empresa que Uruguay está comprando cámaras en Maldonado, ¿no? Que también está bueno mencionar que se formó una coordinación en Maldonado de gente que está moviéndose alrededor de eso para poder tomar algún tipo de acción, ¿no? Es algo que es una realidad que capaz no se habla mucho, de que Israel es el tercer estado en todo el mundo, aparte de Rusia y China, a nivel mundial, que tiene la mayor inversión en economías tecnológicas, es decir, todo, desde software, desde hardware, todo lo que es maquinaria, hasta el uso de redes sociales, ¿no? Hay redes sociales que son específicamente de ellos y que usamos diariamente, que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, Instagram. Y cómo nosotros también podemos usar estas tecnologías para que nos beneficien a nosotros, ¿no? Porque es una realidad que si nosotros nos salimos de esas redes sociales, que está bueno tomar incentivo de uno mismo, pero si nos salimos quedamos aislados y dejamos que gane también el opresor, ¿no? Que se siga compartiendo ciertos discursos, digamos, de opresión y también de ultraderecha, ¿no? Y en eso también nosotros tomamos acciones bueno, nosotros estamos en todas las redes sociales, excepto X, pero cómo nosotros desde nuestro lugar podemos empezar a difundir cosas que le llega a todo el mundo, ¿no? Que quizás a uno le llega más fácil porque uno quizás tiene una formación o sabe o viene de una historia de una familia, por ejemplo, que se habla bastante, pero hay gente que quizás está muy separada, digamos, del mundo real, de la militancia, del cara a cara a la organización, y que quizás en redes sociales es la única forma que llegue a ciertas cosas, ¿no? Entonces nosotros tomamos esa decisión de, bueno, difundir contenidos que sean relevantes, que se sepa lo que está sucediendo en Gaza, en Cisjordania y en Palestina, ¿no? Y bueno, y también a raíz de eso es también como surge ciertas convocatorias, por ejemplo, lo que son las marchas, las actividades, que cada día por suerte somos más, y la verdad a mí me enorgullece mucho ver la cantidad de gente. A veces decimos que somos pocos, pero es muy importante realmente. La coordinación ha venido haciendo un trabajo de 2 años y todas las semanas realmente
3 o 4 veces a la semana tenemos charlas, actividades y la verdad nos complace ver igual 10 personas o 5 personas, pero hablando de Palestina es muy importante. Y para ir cerrando el tema de esta pregunta, sí, es una realidad que a veces es difícil organizarse entre todos los colectivos para tomar una postura. Bueno, tenemos por ejemplo PIT-CNT que todavía está manteniendo lazos con Histadrut, que es la sede de Israel de trabajadores, ¿no? Que nosotros también estamos trabajando para, bueno, contextualizar un poco cómo estás pudiendo apoyar y trabajando con ellos mismos, ¿no? Pero sí es algo clave que, bueno, desde los lugares que sabemos que son concretos, que podemos tomar acción por el momento, como lo es, bueno, el tema del ganado en pie, el tema del Big Systems, Mecorot, el agua en Uruguay, cómo nosotros tomamos esas acciones específicas que sabemos que de alguna forma podemos llegar a algo y que nuestro ejemplo siempre va a ser el tema de la ANI, ¿no? Que bueno, seguimos reclamando el cierre total, pero que es un paso al menos de que bueno, se dieron cuenta el gobierno que la población no quiere seguir con este silencio, con esa complicidad y que tienen que tomar las medidas que por lo menos lo pide la ONU, ¿no? De no ser cómplices, que Uruguay siempre históricamente ha velado por el derecho internacional y que en este momento no lo está siguiendo, ¿no? El propio activismo y la necesidad de que la gente lo considere todas sus ventajas, a veces quizás lo ponemos como el centro de la solución a un montón de cosas, pero sí que en esto acá no es de por sí, porque bueno, obviamente el software libre se puede usar para cualquier propósito y entonces bueno, la cuestión es que nosotros seguimos fomentando y soportando y sosteniendo el software libre, pero entendemos que no es suficiente y que las cosas tienen que ir un poco más allá. Y también un poco esto de la resistencia que puede tener una manifestación cotidiana frente a estos sistemas mega complejos, poderosos, que también nos estaba representando Gregory, que puede sonar un poco wow, o sea, ¿cómo hacemos, no? desde una militancia más cotidiana enfrentar esto otro que parece tan tremendo? Yo siempre que hablo un poco de vigilancia, de privacidad, de seguridad digital, a veces siento que la gente está como muy abrumada porque le propones que podrían usar tal o cual alternativa y la gente dice, bueno, sí, ya estamos recontra vigilados, ya, que no, como una cosa de no tengo nada para hacer, ¿no? Y está bueno como poder decir, bueno, sí, con que hagas una cosa más, con que te liberes un poquito más, ya es algo, ¿no? Ya es algo que es un montón, en realidad. Pero, bueno, me parece que nada, esa es una de las cosas que estaría bueno como que conversemos acá entre todos. Todo lo que tiene que ver con los contratos que los países como el nuestro tienen con Israel es un tema que también, y que justamente tenga que ver con la vigilancia, ¿no? Uno de los temas que más hemos trabajado, la vigilancia masiva, que hemos trabajado en Datisoc, por ejemplo, ¿no? Tiene y que además estas empresas tengan sobre todo las grandes, las Big Tech, Google, Amazon, Microsoft, etcétera, tienen también una ambigüedad que por un lado en sus propios, por una cuestión seguramente de imagen, suponen sus términos y condiciones porque digamos esta tecnología se vende para vigilancia, para guerra, para muerte, para la educación, ¿no? Para muchas cosas, y sus términos y condiciones, por ejemplo, muchas veces aparece que no debe ser utilizada con fines violentos o para violentar los derechos humanos. Pero sus clientes, en realidad, sus grandes clientes sí lo están usando para eso, ¿no? Entonces también quizás ahí a la gente más abogadil nos puede hablar un poco. Hay una cuestión hasta de términos y condiciones que incluso, por otro lado, leí también por ahí que Israel en estos contratos, como el de Proyecto Nimbus, por ejemplo, incluyen una cláusula específica con el gobierno de Estados Unidos por el cual, con las empresas, por el cual no pueden, las empresas se comprometen a no dejar de brindar el servicio en caso de que haya un boicot, ¿no? O que haya una protesta de sus propios trabajadores o de los consumidores. Entonces es un juego del gato y el ratón también legal que
recién estoy viendo un poco cómo es y me resulta, pero es increíble cómo todo esto también juega a nivel nacional, a nivel local. Hasta hablando de Maldonado, hasta hace poco estuvimos con mucha preocupación por el pasaje de lista, posiblemente la idea de un pasaje de lista en el Liceo de Piriápolis usando tecnología de reconocimiento facial. También hace poco supimos que, por ejemplo, esto no tiene que ver con vigilancia o con guerra, pero por ejemplo supimos que el software que utiliza la Biblioteca Nacional y las bibliotecas universitarias para ofrecer para su catálogo bibliotecario es un software que se llama Aleph. Bueno, lo conocíamos hace tiempo, pero hace poco, en realidad, por una campaña internacional de bibliotecólogos y bibliotecólogas, es un software provisto por una empresa que está en Jerusalén, en territorio ocupado, y justamente por lo que decía Dani, que está posicionado Israel como un enorme vendor tecnológico para muchísimos propósitos, y es muy difícil, por ejemplo, para las bibliotecas que están en estos contratos, bueno, tienen que plantearse, si quieren salir de ahí, plantearse una migración hacia otro sistema, ¿no? Y lo mismo tantas otras instituciones. Entonces también no es solo que el software, la alternativa o el software libre para eso exista, que lo hay, es muy bueno, para el caso de las bibliotecas, por ejemplo, sino que hay que realmente tener una intención de salir de ahí y tener los recursos necesarios, ¿no? Para poder hacerlo. Cuando, claro, uno se pregunta, años atrás, cuando este contrato se hizo, no sé qué habrán pensado, que es lo más natural del mundo, porque bueno, Israel tiene estas empresas tecnológicas tan innovadoras. Así que bueno, nada, solo como para dar una vuelta un poco a lo que ustedes compartieron, y quería abrir para que conversemos. Bueno, mi nombre es María Landi, soy justamente del colectivo Espacios Libres de Apartheid, BDS Uruguay. Nosotras estamos absolutamente convencidas desde hace mucho tiempo, por eso empezamos la campaña contra la oficina de Jerusalén cuando recién se hizo el primer anuncio a mediados de septiembre del 23, antes del 7 de octubre, por lo tanto, porque estamos convencidas de que la estrategia para realmente hacer una diferencia y no solamente expresar la solidaridad con Palestina, sino golpear a Israel, es el BDS. Y en Uruguay tuvimos algunos antecedentes hace años, siempre fuimos pocas personas, seguimos siendo pocas personas, lamentablemente, pero el BDS fue creado por la sociedad civil palestina hace exactamente 20 años. Este año cumplió 20 años. Y Uruguay es una cosa insólita, porque nosotros participamos de BDS Latinoamérica y realmente cuesta por contraste, constatar lo difícil que es realmente persuadir a la militancia de este país de que esa es la estrategia y es lo que nos está pidiendo el pueblo palestino a través de sus organizaciones sociales desde hace 20 años. Y una de las campañas, el movimiento BDS tiene muchas campañas, una de ellas es No Tech for Apartheid, ¿no? Y en esa campaña, lo bueno que tiene cuando vos entrás en el BDS es que ya hay tanto camino recorrido, hay 20 años de camino recorrido y no tenemos ni que salir a inventar la pólvora, porque está todo ahí, toda la información sobre cuáles son las empresas, cuáles son las corporaciones, qué campañas están en curso. Hay sitios, hay portales, uno de ellos es Who Profits, que lo empezaron la Coalición de Mujeres por la Paz, israelíes, pero ahora ya es una organización propia. Hay otra, que ahora estoy tratando de recordar el nombre y no me sale, pero son las dos donde tú puedes ir a consultar toda la información sobre las empresas, ¿no? O sea,
Ni hablar que además está la base de datos que hizo la ONU, está el informe de la redactora Francesca Albanese sobre la economía del genocidio. Palantir es una de las grandes empresas que ella nombra en el segundo informe sobre el genocidio, que es sobre las empresas. Y bueno, cuando vos te articulás con otros, la gran ventaja es lo que yo decía, que hay mucho camino recorrido y lo único que tenés que hacer es seguir por ese camino, obviamente que después ver qué desafíos y qué cuestiones específicas tenemos en cada territorio, obviamente. Pero, por ejemplo, hay una campaña que es muy vieja en el movimiento BDS, que es contra la empresa HP, ¿no? Por el servicio que presta en los checkpoints, sobre todo vinculado a las cuestiones de reconocimiento facial, toda la tecnología para el control de población palestina, obviamente. Y nosotros, por ejemplo, a veces cuando en las charlas siempre es de lo que hablamos, la gente dice, no, pero lo que pasa es que uno solo no puede hacer diferencia. Y lo que es como, cuando te salen con esas objeciones, es como decir, estás ignorando 20 años de un camino que está funcionando y que ha tenido victorias muy importantes, pero muy importantes, solo que los medios se encargan, hay una conspiración de silencio para que no te enteres, si no sabes cuáles son los canales donde tenés que ir a buscar la información. Pero nosotros, por ejemplo, una cosa que dice el movimiento BDS es, en el caso de HP, más que no voy a comprar una computadora HP, que encima además en estos países suelen ser las más baratas, las más accesibles, y aún el que sabe a veces la compra porque es la única opción que tiene. Pero si vos haces una campaña organizada, ciudadana, colectiva, para que, por ejemplo, la administración pública no acepte a HP en una licitación, no le dé una licitación a HP, por ejemplo, imagínate, el ministerio del que sea, que va a renovar todo su sistema de computadoras y hace una licitación, y bueno, si hubiera una campaña de conciencia y de presión y de difusión, que es lo que se hace en muchos países, el gobierno se vería obligado a definirse por, le damos la licitación a HP porque es la más barata, que la que tiene la mejor oferta, o vamos a decir no, porque hay toda esta movilización, toda esta fundamentación y toda esta presión, que la presión funciona, todo funciona en base a presión. Lo poco que se ha logrado en estos 2 años en materia de que los gobiernos hagan algo o dejen de hacer, que es lo peor de todo, cosas es por la presión organizada de la gente, ¿no? Entonces, un poco la invitación, y ahora tengo una pregunta. La invitación es a seguir por las redes, Movimiento BDS, o sea, bdsmovement.net, hay una sección en español, pero la sección en español siempre es incompleta, tiene problemas. A quien maneja el inglés recomiendo, por supuesto, manejar la sección en inglés. Nosotros también estamos en las 3 redes, Espacios Libres de Apartheid, nos pueden encontrar. Siempre tratamos de, por lo menos, difundir aquellas campañas en donde no tenemos fuerza para llevarlas adelante nosotras, ¿no? Pero por lo menos difundimos y que la gente vaya sabiendo y vaya conociendo y se vaya enterando y se vaya sumando. Hay una de las campañas del movimiento BDS es Espacios Libres de Apartheid. Hay cantidad de colectivos, organizaciones, instituciones culturales, científicas, de toda índole, que se declaran espacios libres de apartheid, y eso supone asumir el compromiso de que no van a mantener ningún tipo de vínculo con ninguna empresa o institución israelí, de ningún tipo. Puede ser un sindicato, puede ser una cooperativa, como los sionistas siempre están ofreciendo de todo. Decir que no a todo es un compromiso muy importante y muy efectivo. Bueno, en América Latina hay montones de espacios libres de apartheid, en Uruguay no. Sí, como en Uruguay no hay. Pero
nunca es tarde para empezar y nosotros nos ofrecemos, realmente ponemos a disposición los contactos, el conocimiento, las referencias, las redes, porque este es un movimiento global muy grande, con liderazgo palestino y que está fuerte en América Latina incluso, ¿no? Entonces, estaba justamente el otro día leyendo en el portal del Transnational Institute un artículo de una compañera, una de las coordinadoras de BDS Latinoamérica, sobre Brasil, ¿no? Sobre lo que están logrando en Brasil, por poner simplemente un ejemplo. Y lo último, yo no sé si ustedes están al tanto, esto no tiene nada que ver con el BDS, pero bueno, en parte sí, pero conocen el movimiento May First, ¿no? Sí. Me imagino. Bueno, me interesa saber si acá, vos decías, trabajamos con, para nosotros es re importante conocer qué recursos hay que nos pueden apoyar, porque por ejemplo, la campaña No Tech for Apartheid, tiene, bueno, Google y Amazon como objetivos muy importantes. Para mí Amazon no existe, ¿no? O sea, no existe realmente. Pero Google, ¿cómo te desenganchás de Google? Nosotros vamos a tener las reuniones virtuales y hayamos empezado a usar una plataforma diferente, que no me acuerdo cuál era, sí. Y una de las compañeras, ay, mi computadora no la acepta y no sé qué. Entonces al final terminás en Meet, que no queremos hacer las reuniones en Meet. No queremos usar Google, pero tenés todos los correos de Gmail. Entonces, yo siempre digo, incluso digo en las reuniones de BDS Latam, siempre digo, está buenísimo lanzar estas campañas, pero háganse cargo de ayudarnos a desengancharnos de estas grandes, desengancharnos de Google, que no es poca cosa, y ver qué caminos alternativos tenemos para hacer viable nuestro trabajo y nuestra comunicación sin ser cómplices, ¿no?